Hola, buenos días. ¿Me escuchan? John, ¿me escucha? Sí, señor, hola, profe. Hola, buenos días. Bueno, ya, por fin pude ingresar. Buenos días. Bien, muchachos. Am, vamos a hablar de la, de la tarea que les había dejado ayer con respecto a los diferentes tipos de pruebas psicológicas y de los errores que comete el entrevistador. Entonces, vamos a comenzar con esta tarea, muchachos. Permítanme. Ok. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Buenos días. Ángela, ¿me escucha? Sí, señor profe, buenos días. Comencemos contigo. La tarea que su merced tenía, Ángela. Danos una explicación, un resumen, no sé cómo lo vas a presentar, si así de manera eh, solamente verbal o vas a hacer vas a compartir algo. Sí, profe, yo hice unas diapositivas, pero es que no sé si desde el celular se vea bien. Bueno, inténtalo, ya te doy la oportunidad de compartir. Bueno, verlo preparando para que pues no perdamos más tiempo, verlo preparando, dejando listo Sí, y señor. ya te doy la oportunidad. Vamos con su merced, John, el trabajo que su merced tenía. Profe, yo lo hice acá en el cuaderno. No No, no, sabía que tocaba hacer no, 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 diapositivas. no, por eso digo que dependiendo de cómo ustedes lo hayan hecho, si su merced lo hizo únicamente en su cuaderno, pues igual socialícelo, no hay problema. Dale, John, Dale. Los exámenes psicológicos, ¿sí, profe? psicológicos. Acuérdese que, Psicológicos. Bueno, exactamente, dale. dale. Entonces, actitud y conocimiento me tocó a mí. Entonces, es una herramienta de evaluación psicológica diseñada para medir las habilidades y competencias específicas de un individuo. Diferentes áreas del conocimiento, rendimiento, como racionamiento lógico, de comprensión verbal, habilidades matemáticas, la percepción especial, la Venga, memoria, la ya, destreza. John, pero espérate. Eh, la idea es de que su merced de pronto tenga eh, o que haya investigado como qué tipo de pruebas se conocen para evaluar lo que tiene que ver con actitud y conocimiento. ¿Cuáles serían? Ah, pues digamos que, o sea, lo que yo investigué fue como la definición donde nos decía que ese examen es para saber cómo es el comportamiento de esa persona dentro de la empresa, cómo se desempeñaría, si tiene un se desenvuelve bien en sus conocimientos ya adquiridos anteriormente, tanto de estudio o también en algunas experiencias laborales. ¿Alguna otra, hombre? Eh, no, señor. Sí, porque bueno, ahí lo que estás haciendo es definiéndolas un poco y el por qué o para qué se, se aplican, ¿no? Eh, lo que su merced tenía era evaluar o investigar sobre pruebas de conocimiento, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok, Porque digamos que también dentro de las actitudes se llevan las actividades o destrezas que dentro de la empresa se puede desarrollar también con el entorno de las personas, el sí, talento o la facilidad.
de exactamente. poder tener Pero digamos, flexibilidad y ética dentro de una empresa. exactamente, mire, eh, necesitamos evaluar que el candidato que está presentando esas pruebas tenga ciertos conocimientos específicos en un área, ¿sí? Unos conocimientos técnicos, unos conocimientos específicos que nos garanticen de que en la medida que ocupa ese cargo por la cual fue seleccionado, pues la persona va a responder satisfactoriamente, con éxito, ¿no? Entonces, necesitamos evaluar el conocimiento que es relevante para el cargo, para el puesto, ¿sí? Entonces, si yo le pido, por ejemplo, y lo mencionaba su merced, John, si yo le pido a la persona en su puesto de trabajo que maneje, por ejemplo, Excel, porque en el cargo está el manejo del Excel. Entonces uno dice, necesito que esta persona maneje un Excel básico, un Excel intermedio o un Excel avanzado. Entonces yo necesito aplicarle, por eso te digo, ese conocimiento técnico específico para poder de que si yo le voy a colocar una tarea de generar una matriz, de generar unas gráficas, de generar eh, una serie de información, de correlaciones, entonces la persona debe demostrarme eh, agilidad y exactitud en la tarea. Entonces yo lo que hago es coger a cada uno de los candidatos y aplicarle esas pruebas de conocimiento técnico, ¿sí? Si yo le estoy diciendo que tengamos, digamos, cuando hablamos nosotros de las actitudes que su merced decía, yo tengo que mirar de qué manera con ejercicios de juegos de roles, simulaciones, vamos a colocarles a ellos situaciones hipotéticas, situaciones que de pronto ellos pueden estar viviendo en una organización. Entonces, el candidato debe demostrar como las habilidades y las actitudes en esos escenarios, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, que el puesto es para de servicio al cliente, el, el candidato debe demostrar tener buena comunicación, debe tener una buena disposición para poder atender al cliente, ¿sí? Y esos candidatos deben manejar situaciones conflictivas que de pronto se presentan en una empresa, en una tienda, en una sucursal. ¿Ven? Cuando hay gente que llega supremamente ofuscada, o porque no la atienden, o porque ha tenido problemas momentos anteriores. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es demostrar cómo maneja esos clientes difíciles, ¿sí? ¿Cómo demuestra en esos juegos de roles? Acuérdense que estamos hablando de esa técnica que se llama simulación o juegos de roles, o role play que llaman. Entonces, el candidato debe demostrar cómo lidiar con esos clientes tan difíciles, tan, tan groseros. Van a Sí, demostrar y profe, el usuario, disculpa. discúlpame, el candidato lo que tiene que hacer es tener la habilidad o demostrar la habilidad para resolver esos problemas sin perder la calma, sin que esa persona pierda la calma, ¿sí? Entonces, eh, no podemos perder como esa parte en el momento de evaluación. Si no tenemos claro qué es lo que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, pues simplemente los resultados van a ser negativos. Señor John. Pues que también se tendrían que tener actitudes, digamos, la actitud del desenvolverse dentro del trabajo, la comunicación, Por eso, como, a eso me refiero
con la buena disposición y la buena actitud. Era lo que yo les estaba explicando ahorita, de cómo la persona debe asumir esa buena disposición, asumir ese buen, mostrar esa calma, mostrar que se maneja las cosas serenamente, ¿sí? Entonces, les doy un ejemplo, ¿sí? En, 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 en días pasados, meses pasados, más o menos para final del año pasado, les cuento una situación. eh, en un parqueadero de un centro comercial fuera de aquí de Bogotá, estábamos guardando el carro y al parecer, como era época de diciembre, había, pues creo que era octubre más o menos, estaba lleno el parqueadero del, del centro comercial. Entonces, en esos días había estado lloviendo mucho y como ya no había espacio al interior del centro comercial, eh, supongo que la administración del centro comercial habilitó una zona verde para guardar carros allá, ¿sí? Entonces le mandó a los vigilantes que ubicaran los carros allá, que le dieran paso a los clientes allá. Entonces, claro, uno iba para allá con el carro a guardar el carro y pues como había estado lloviendo constantemente, pues esa zona verde se volvió un barrizal. Y entonces cuando uno metía el carro allá, pues eh, se enlodaba pues el carro, se quedaba ahí patinando las llantas y no avanzaba. Pero entonces el carro sí se volvió nada porque el barro salpicaba, se llenaba, algunas piedras se levantaban y rayaban el carro, entonces pues eso fue algo muy molesto. Y eso nos pasó a varios clientes en donde pues fuimos a hablar con el administrador para que nos solucionara eso porque simplemente metieron los carros, dieron la orden de meter los carros, pero no previeron de que, pues el barro, todo ese lodazal pues estaba dañando los carros, los estaba rayando. Inclusive los carros de las otras personas, cuando mi carro, por ejemplo, se quedó ahí estancado, empezaba a patinar y a mandar barro para todos lados. Sí, entonces fuimos y solicitamos hablar con el administrador porque él tenía que solucionarnos eso. Entonces, se presentaron varios de estos clientes, en donde yo me incluyo, y cada uno manejó las cosas con una actitud adecuada, una actitud grosera o una actitud pasiva. ¿Ven? Entonces, el, el administrador, pues a la persona que estaba siendo agresiva, porque le levantó la voz, porque era eh, muy insistente, muy grosero, pues a él no le paró, pues lo atendía, pero no le paró muchas bolas. Él siempre estuvo manejando pues la calma, mostrando una calma, y le decía, si usted me habla de una manera correcta, yo con mucho gusto le puedo solucionar. Y a nosotros, pues como que nos prestó más atención porque lo que utilizamos fue una comunicación asertiva y buscando solución, porque lo que queríamos, o por lo menos yo, lo que se pretendía era que existiese, que el parqueadero asumiera el gasto del lavar el carro, del lavado del carro, porque había quedado muy lleno de barro. Entonces, al tener, digamos, una actitud positiva, pues el administrador del centro comercial pues nos prestó atención, ¿sí? A las otras personas y a mí. Y a la persona que era conflictiva, que era peleona, pues como que se quedaron hablando con él, no sé qué pasaría con él después, pero lo cierto fue que llamó a alguien y nos llevó con esa persona a donde estaba los lavaderos, los lavaautos, y bueno, traiga el carro para acá, se le da esta bonificación, el gasto lo asume la administración del parqueadero. Entonces, eso fue realmente lo que sucedió. Entonces, cuando uno encuentra
ese tipo de personas, pues realmente lo que hace es asumir cómo la persona está dándole solución a estos clientes que son ciertamente peleones, son negativos. Entonces, pues realmente lo que se hace es buscar una persona, en el ejemplo que estábamos dando ahorita, a una persona que nos demuestre que no va a hacer, que no va a tener como un acelere y se va a enojar más y va a resultar agarrado a puños con el cliente. ¿Sí? O sea, porque no está bien. Digamos que el cliente puede tener la razón o no puede tener la razón, pero no está bien que se termine yéndose a los puños porque pues se nos incrementa el conflicto. Y la idea es evitar que una situación conflictiva me genere más conflicto. Entonces, estas son las pruebas, señoritas y caballeros, que uno pretende utilizar para evaluar primero el conocimiento, ese conocimiento técnico que la persona tiene que demostrarme. Entonces son unas pruebas en donde le dicen a uno, bueno, usted tiene para organizar estas carpetas en unas pruebas que están totalmente estandarizadas, en donde dicen, bueno, estas carpetas están en desorden, tenemos que organizarlas. Vamos a mirar de qué manera lo hace de una manera rápida y con el menor número de errores. Entonces, al candidato se le explica cómo debe hacerlo, se le da una serie de ejemplos para que él lo responda y se les pregunta si entendieron o no. Después de eso, se le dice a la persona que para resolver solamente ese ítem, porque son varios ítems, cada ítem tiene un tiempo particular controlado, en donde yo, como, como el administrador de la prueba, lo que yo voy a hacer es decir, con cronómetro en mano, usted tiene para resolver esta prueba, esta subprueba, más bien, tiene 2 minutos y medio. Entonces, el momento que yo les diga comiencen, empieza a contar el tiempo. Y yo tengo que estar muy pendiente que cuando se termine el minuto y medio, los 2 minutos, la persona suelte el lápiz y no siga escribiendo. Se le tiene que decir, hablar muy claramente de que ese tiempo tiene que ser exacto. Si la persona sigue escribiendo, eso ya es un punto negativo porque me está demostrando que él es como mañoso y como mentiroso y como que quiere hacer su santa voluntad. Entonces, como que ahí no, digamos que ese punto ya demuestra que la persona tiene ciertas mañas, ciertos comportamientos incorrectos, entre ellos no seguir normas. Entonces, ahí es un punto negativo, ¿sí? Entonces, estamos mirando pues esas actitudes y estamos mirando el conocimiento específico según el cargo en particular. ¿Algo más, John? John, no le escucho. Sí, señor, que dentro de estas actitudes también hay que analizar bien tanto si sabe algunas lenguas, si sabe de pronto la solución de conflictos o problemas que se lleguen a presentar dentro del trabajo, la formulación Pero, continua de un... pero la manera como yo evalúo eso, John y compañeros, es colocándoles en situaciones eh, particulares, ¿sí? Montando como una situación X, como un juego de roles, por eso digo, o simulaciones para que me demuestren eso. O sea, no es solamente que la persona hable, sino que actúe también en situaciones con eso, de ese sentido. Entonces, ahí vemos nosotros que la persona o sí tiene la habilidad o no la tiene, sí tiene la destreza o no la tiene. Bueno, Sí, señor. Y también listo. mirar la parte física, que sí pueda, digamos, cumplir esas estrategias
mental, pues que tenga la capacidad pues de poder pensar antes de actuar y también la Es- psicología pues también para cómo es el comportamiento dentro de esa situación. pero eso lo evalúa otro tipo de pruebas. O sea, eso que su merced dice se encarga otro tipo de pruebas que nos evalúan el coeficiente intelectual, nos evalúan eh, la capacidad para controlar el mal genio. Esta persona le gusta más trabajar en equipo o trabajar individualmente, es una persona muy huraña y eso me lo dice a mí una prueba de personalidad. Eh, por eso lo que su merced estaba hablando, John, tiene que ver con conocimientos y con habilidades o sí, Ver- habilidades Sí, técnicas, ¿no? Y las actitudes, pues igual como, que era lo que su merced decía, y lo que hablamos ahorita, de cómo es la persona, cómo está manejando cierto tipo de momentos o situaciones de una manera particular. ¿Listo? sí, señor. Entonces, eso tiene que ver con esas pruebas de actitudes. ¿Qué otra? ¿Qué otro concepto o qué otro aporte darías, John? O ya paramos contigo. No, ya, profe, eso sería todo. Y pues lo último sería algo como el compromiso que la persona tenga dentro de la prueba. Ah, ok, Y- listo. Eso tiene que ver eso con lo que hablábamos, el seguir las normas, el que si entendió, si prestó atención y cómo llega a la aplicación de la prueba, ¿no? Siempre, y esto es una recomendación que les doy, caballeros, señoritas, y es de que si ustedes tienen una entrevista, si tienen conocimiento que les van a aplicar pruebas, vayan con tiempo, ustedes vayan, si ustedes tienen la cita a las 2 de la tarde, que estén cerca en el lugar una hora antes, está bien, porque muchas veces la gente llega y hay trancones, que porque desviaron, que porque hubo un incendio, que porque hubo un trancón, que porque uno... Entonces, el tiempo que uno tiene se le va extinguiendo para cumplir como esa cita y es una cita de trabajo, una entrevista. Entonces, eso nos lleva a nosotros a que tengamos que manejar muy bien el tiempo para que no nos pase esas cosas, ¿sí? Y si no sabemos dónde es, entonces, por lo menos un día anterior o, no sé, un día anterior o 2 días, ir allá al sitio y buscar la dirección con calmita, para que cuando yo vaya al día de la cita y a la hora de la cita, pues entonces yo ya sepa en dónde es, ¿sí? Eso nos quita un gran nivel de tensión, nos quita esa angustia del tiempo, de que no sé en dónde es, y cuando, si no tenemos precaución de eso, podemos llegar sobre el tiempo y podemos llegar angustiados, estresados, no sabemos entonces qué responder, nos empiezan a mirar, o sea, a nosotros desde el momento que ingresamos a la empresa, porque me van a entrevistar o me van a hacer pruebas o lo que sea, ya nos están evaluando. O sea, los procesos de selección comienzan desde cuando yo ingreso a la empresa, antes de sentarme a hablar con el psicólogo o con la persona que me va a entrevistar o con quien sea. Pero siempre nos van a estar evaluando. Entonces, por eso, si yo llego cansado, fatigado, llegué sudando, temblando, toda esa cuestión, evitémonos eso. Manejemos las cosas con buen tiempo para que no nos vayan a pasar ese tipo de situaciones. Listo, John, gracias, muy amable. Dale. Ángela, ¿listo? ¿La tienes tú, Ángela? Ahora sí. Sí, señor. Bueno, espérate, vas a compartir, espérate. Ah, listo, ya puedes compartir.
Listo. El tema que me tocó fue las pruebas proyectivas que Ah, son muy bien. necesarias para, pues, para conocer la personalidad de los aspirantes. Ujú. Ayudan a evaluar los aspectos como la personalidad, las habilidades sociales que tiene, la capacidad de resolución de conflictos, de problemas y pues otras cosas. Bien, sí, perfecto. Bueno, de las pruebas de proyección, la primera que encontré fue el test de Rorschach. Rochar, Rochar, ¿Rochard? Rochar, sí. Ujú. Bueno, es una prueba en donde les ponen una serie de manchas de tinta a los candidatos y les piden que por favor describan lo que ellos entienden en esas manchas, o sea, como que se imaginan qué perciben en esas manchas y con eso, pues ellos toman como, según la respuesta, cómo ellos Sí, perciben la realidad, las relaciones con las otras personas y cómo se regulan emocionalmente, o sea, si se pueden controlar en una situación de mucho estrés o, bueno, algo así. correcto. Sí, correcto. Los resultados se analizan para identificar los padrones, tendencias o los trastornos psicológicos que puedan tener las personas en las que presentan la entrevista y las personalidades que puedan tener. Y pues ahí el evaluador, el psicólogo, toma como en cuenta para saber qué comportamiento va a tener esa persona si deciden darle el trabajo. También tenemos el test de apercepción temática, que es más conocido como TAT. Sí, correcto. En ese test le piden a los candidatos que cuenten una historia a través de unos dibujos. O sea, les muestran unas imágenes a los candidatos y les piden que cuenten una historia basada en esas imágenes que les mostraron. Con Sí, esa evalúan las motivaciones y las emociones que pueden tener esas personas. Em, Según las narrativas que hagan los aspirantes, pues ahí van revelando aspectos que tienen psicológicos, cómo ellos se comportan. O sea, el psicólogo está muy atento a todo, cómo ellos describen la situación para saber cómo se podrían comportar, pues en el momento de trabajar dentro de la organización. sí, correcto. Bien, muy bien. El test de dibujo proyectivo, en este se le pide al candidato que dibuje una figura determinada, como una persona, un árbol, cualquier cosa se le pide que dibuje y luego se analiza el dibujo para obtener información sobre la personalidad, las emociones, las habilidades que puede tener. Sí, muy bien. Esos dibujos pueden revelar aspectos no reconocidos o que no comunica el individuo. Hay detalles que de pronto son omitidos y en el momento pues, de analizar el dibujo, uno va conociendo como lo que piensa internamente el candidato sin que él se dé cuenta, pues uno percibe muchas cosas en el momento de analizar ese dibujo. Sí, correcto. Las pruebas de proyección se utilizan para evaluar los aspectos de la personalidad y las habilidades que tienen los candidatos, proporcionando información más allá de lo que ellos nos pueden dar en la entrevista y en las referencias que podemos tener de otros empleos que hayan tenido. También sirve para una evaluación clínica para saber el estado psicológico de los pacientes. Ahí se puede diagnosticar el desarrollo de algún plan de tratamiento. Bueno, acá ya es como más consideraciones éticas y culturales. Es crucial considerar las diferencias culturales para al Correcto. momento de evaluar las pruebas de proyección, ya que las interpretaciones pueden variar significativamente en los diferentes contextos culturales. O también las interpretaciones pueden variar de una persona a otra, o sea, dependiendo quién haga las pruebas. Aunque pues se supone que todos estudiaron, deben tener como la misma idea, pero pues de una persona a otra puede variar. Sí, muy bien.
Lo más importante de la persona que haga la entrevista es que maneje las pruebas con mucho respeto hacia la persona que lo está haciendo y pues manejar bien los resultados Correcto. y seguir los estándares éticos al momento de comunicar las pruebas de proyección. Deben interpretar las respuestas de manera subjetiva para obtener conclusiones precisas. Porque los procesos mentales no siempre pueden ser captados completamente a través de esas pruebas. Hay cosas que pueden ser limitantes. Sí, ok. Y ya, Bien, se estima que alrededor de 75.000 candidatos son sometidos a la proyección de pruebas anualmente como parte de los procesos de selección. El 82% de las grandes empresas incorporan estas pruebas psicológicas en sus procesos de selección para evaluar rasgos de la personalidad y aptitudes. Y sí, alrededor de 13.000 profesionales están certificados para administrar y evaluar pruebas de proyección en varios contextos profesionales. claro, muy bien. Sí, Ángela, Aparte gracias. de esas, yo encontré otras Sí, que que son. pues las encontré después de que hice esto. Una es la persona bajo la lluvia, o sea, y esa busca analizar la percepción del individuo sobre sí mismo y sobre su entorno. Ujú. Hay otro que es el test de Huarte, El que es Huarte. completar una serie de dibujos Ujú. abstractos para evaluar la creatividad que tenga esa persona y la resolución de conflictos de problemas. Otro es el test de Moss, Sí, que es para evaluar la capacidad de atención y de concentración. El test de dominó, que es a través de patrones numéricos y visuales, evalúa la capacidad de racionamiento lógico y resolución de problemas también. ¿listo? Y ya, sí, Ok. esos Sí, fueron como gracias. los más Sí, conocidos. bien. Realmente sí, esos son los más representativos. Eh, digamos que estas pruebas, el Rorschach, que su merced la mencionó inicialmente, es una de las más conocidas y tiene pues sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, ¿no? Una de las cosas que aplican estas pruebas es lo que su merced decía, Ángela, es presentarle a los candidatos o a los evaluados esas imágenes totalmente abstractas y simétricas, que era lo que tú decías, que son pruebas del test de las manchas, ¿no? El de las tintas. Entonces, es muy utilizado para las cárceles, para la valoración de los internos, para determinar si una persona puede tener rasgos psicóticos, puede tener rasgos eh, eh, narcisistas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que observe el individuo en esas manchas, entonces se hace la interpretación. Ahí que lo que están viendo, están buscando que las personas muestren un poco lo que tienen guardado allá en su inconsciente, lo que tienen por allá bien escondido y que está, y que pues de pronto en un momento de alta tensión, de alto estrés, pueda salir a flote. Entonces hay que mirar con estas pruebas, pues precisamente las respuestas que puede estar viendo el candidato. ¿Sí? ¿Qué es lo positivo de esta prueba Rocha? Lo positivo de esto es de que se, se, se utiliza precisamente para poder ver los procesos cognitivos y la personalidad del individuo. ¿Sí? Entonces, todos esos rasgos inconscientes van a salir a flote con respecto a lo que piensa el candidato. ¿Sí? Es muy fácil de aplicar. La persona no necesita un nivel de conocimiento grande, simplemente está con el entrevistador y la, la, se le presenta la figura, la mancha,
y él dice lo que tiene que, lo que ve, mejor dicho. Entonces no se necesita un nivel intelectual grande para que responda a eso, solamente que tenga audición y visión y listo. ¿Sí? Eso, entonces realmente es una prueba supremamente fácil de aplicar. ¿Sí? ¿Cuáles son los aspectos negativos del Rocha? ¿Sí? Digamos que se ha mencionado, y Ángela lo mencionaba, y tiene que ver con la subjetividad. ¿Sí? Cuando hablamos de que es muy subjetiva, quiere decir de que esta prueba no está estadísticamente estandarizada. No puede carecer de validez y puede carecer de confiabilidad con respecto a las personas que responden. Puede tener subjetividad tanto del candidato que la responde como de la persona que la aplica. Por eso Ángela decía que eso debe tener, las personas que la aplican deben de tener un gran conocimiento en eso. Y no solamente el conocimiento, sino que debe tener experiencias para poder aplicar esa prueba. ¿Sí? Entonces, esa falta de estandarización hace que se pierda la validez científica. ¿Sí? Y se pueden llegar a diferentes interpretaciones según la persona que la aplique. ¿Sí? Entonces, esa interpretación subjetiva, esa falta de estandarización son dos aspectos negativos del test de Rocha. ¿Sí? Eh, por lo que les decía, ¿no? El profesional que la aplica puede tener, digamos, ciertos sesgos, ¿no? Si yo tengo un sesgo, por ejemplo, hacia hacia la homosexualidad. Entonces, si yo veo que esta persona tiene rasgos muy, muy feministas, ¿no? Tiene la muñeca quebrada, que llaman, ¿sí? Esto hace que, que el entrevistador ya empiece a sesgarse. Entonces, la persona que administra esta prueba debe tener eh, mucho conocimiento y manejar las cosas de una manera muy neutral, ¿sí? Eh, digamos que otro aspecto negativo del Rochar es la parte cultural, las limitaciones culturales o en donde de pronto crece la persona, porque una cultura europea puede ser muy diferente a una cultura latina, ¿ven? Nosotros los latinos somos un poco más cercanos a la familia, somos más afectivos, somos más, en ese sentido, somos más cercanos a la parte de la emocionalidad expresada. En cambio, los europeos de pronto son más parcos, son más fríos, entonces eso hace que también lo que yo observo va a estar sesgado por mi contexto cultural, ¿sí? Eh, entonces, si también, por ejemplo, aunque esto puede pasar en cualquier evaluación, si yo tengo una experiencia traumática recientemente, pues entonces ahí vemos que la persona eh, de pronto va a responder porque está de mal genio y entonces puede ver por el mismo mal genio que está pasando por lo que le pasó. Entonces, porque le estrellaron el carro, o porque se lo llevaron para los patios, o porque peleó con la esposa, bueno, tantas cosas. Las respuestas puede estar sesgada por eso. Entonces, fíjense que estas pruebas proyectivas tienen esa dificultad. Son supremamente subjetivas, ¿sí? Lo mismo pasa con el test de apercepción temática. Tanto la prueba Rorschach como el TAT son pruebas proyectivas que evalúan personalidad, ¿sí? Entonces, realmente, a lo que decía Ángela también, son tarjetas que se le colocan al candidato y uno se las da en desorden y les dice uno, venga, con estas tarjeticas necesito que usted cuente una historia. Y esa historia tiene que tener un inicio, un nudo, un desenlace y un punto final. Entonces organícela y cuente la historia. ¿Ven?
Entonces, como les digo, a partir de unas tarjeticas, las personas tienen que crear historias. Eso es lo que hace el TAT, que se revelen aspectos inconscientes, que se revelen esos aspectos que de pronto están guardados allá y que demuestran ciertos deseos muy arraigados, ¿sí? Emociones y pensamientos muy arraigados, ¿no? Entonces, realmente ahí estamos mirando que el TAT saca a flote esos conflictos emocionales, ¿sí? De una manera directa, los candidatos, es decir, en una entrevista directa, así con la persona, con el entrevistador, el candidato no respondería abiertamente. O sea, no sería capaz porque lo tiene por allá muy guardadito en el subconsciente, todos esos deseos, toda esa ira, todos esos pensamientos, todas esas emociones, entonces en la entrevista por lo general no lo expresa, ¿sí? Entonces, ayuda, digamos que ese aspecto positivo, entre comillas, porque también es una prueba proyectiva, entonces, realmente, pues pues, es algo que favorece la aplicación del TAT, ¿sí? Eh, Otro aspecto positivo es que el TAT se utiliza en diferentes grupos de población, porque tampoco se necesita un alto nivel intelectual, o sea, no se necesita que, 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 es, que tenga un estudio elevado, simplemente que tenga una buena visión y que sepa organizar las cosas según lo que considere, ¿sí? Entonces es muy fácil de aplicar también, ¿sí? Los aspectos negativos del TAT también tiene que ver, como con el Rorschach, la subjetividad, ¿sí? La formación profesional de la persona que lo aplica, ¿sí? Qué tanto, inclusive, qué tanto ese entrevistador ha tenido un buen día o ha tenido un mal día. Si este entrevistador eh, asume una actitud displicente, de pereza o de mal genio, pues seguramente la interpretación va a estar sesgada, va a estar también pues muy mal, ¿sí? Entonces eso hace que también falle el TAT, lo mismo pasa con la estandarización, es decir, que son pruebas que no tienen una, una validez científica, ¿no? Esas son las pruebas proyectivas. Eh, y por último, lo que mencionaba Ángela eh, con respecto a los dibujos, ¿no? Eso también es otra prueba proyectiva. Y aquí, por ejemplo, al candidato le dicen, dibuje un árbol, tenga esta hoja y dibuje un árbol. Entonces, ¿cómo lo dibujó? Lo dibujó en el centro de la hoja, en la parte superior izquierda o en la parte superior derecha o en la parte inferior izquierda o derecha. ¿Cómo lo dibujó? Fíjense que estamos diciendo que a partir de en dónde dibujó el árbol, en qué parte de la hoja dibujó el árbol, entonces eso es algo que realmente la persona lo que hace es eh, utilizar la hoja y dibujar el árbol. Entonces, si lo dibuja en el centro, es una persona, según las pruebas proyectivas, si la persona lo dibuja en el centro del árbol, pues es una persona estable, ¿sí? Si la persona lo dibuja en la parte izquierda o derecha superior, es una persona no equilibrada y tendiendo a ser un poco dominante. Si lo dibuja en la parte izquierda o derecha inferior, es una persona muy dependiente y supremamente sumisa, insegura. ¿Ven? Lo mismo pasa con las, la, el tronco del árbol. ¿Qué tan grueso es el tronco del árbol? ¿O lo dibujó con un tronco muy fuerte, bien robusto, o con un tronco muy delgadito? Según las pruebas proyectivas o los que conocen los dibujos,
dibujarlo con un tronco muy grueso, muy fuerte, muy robusto, denota cierta, ciertos rasgos dominantes o controladores o narcisistas. Son explicaciones que dan las pruebas proyectivas. Yo no soy muy amigo de las pruebas proyectivas, a mí no me gustan. No, primero, pues uno las conoce, uno sabe cómo son, pero uno no es experto, uno no se la ha pasado aplicando pruebas proyectivas precisamente porque a uno no le gustan, ¿sí? Yo prefiero aplicar pruebas estandarizadas, ¿sí? Como el 16PF, como el MMPI, el EPI, ¿no? Son pruebas que evalúan personalidad, pero que también evalúan otras cosas a nivel de conocimientos y otras cosas así. Entonces, esos son, digamos, como las explicaciones de los diferentes o de las diferentes pruebas proyectivas, ¿no? Tanto los dibujos como el Rorschach o el TAT. Eh, Todas son subjetivas, todas carecen de estandarización y de normas claras, entonces eso hace que de pronto no sean confiables. La última que su merced mencionó, Ángela, fue la del UARTEC. No sé si a ustedes en algún momento se la han aplicado. Hay un UARTEC de 8 campos y hay un UARTEC de 16 campos. Y era lo que decía Ángela. Se le pide a la persona, al evaluado, que a partir de unas figuras o de unos estímulos visuales que se le presentan al candidato, que haga una figura a partir de eso. Entonces realmente Es eso es lo que... como, perdón, profe, es como cuando le ponen a uno esos dibujos que vienen como en secuencia y uno tiene que saber cuál es el que sigue, la secuencia que sigue. No, esa que tú dices fue el que yo te menciono, fue el que tú mencionaste del Uartec, en donde a partir de esos son 8 cuadraditos en donde en uno hay un punto, en el otro, espérate a ver si yo, un momentico, permítanme, voy a tratar de conseguir un ejemplo de un Uartec, una imagen de un Uartec y se los muestro para, para que ustedes se hagan una idea de cómo es ese Uartec, ¿sí? Entonces, acá. Espérate a ver si lo abrimos acá. Acá. Permítame, les voy a compartir esto. Este es el Ubartec. Este es el Ubartec de 8 campos. Entonces, acá, fíjense que se les muestra estos 8 cuadros, ¿sí? Cada uno tiene una imagen. Entonces, aquí hay una imagen. Espérate a ver si está la imagen, el Ubartec sin responder. Espérese un momentico. El Ubartec sin responder. Espérate un momentico. Un momentico. Te dejo de compartir y buscamos otro. Acá está. Muestro uno.
Bueno, les voy a volver a compartir esto. Miren, estos son los ocho cuadros con sus respectivos eh, estímulos visuales. Entonces, campo uno, campo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8. Este es un puntico. Eso, a partir de ahí se tiene que hacer o la persona tiene que dibujar algo a partir de acá. A partir de esta como S acostadita o esa comita, lo que sea, como ustedes la interpreten, a partir de estas tres barras verticales, ¿sí? Este cuadrito acá, estas cositas acá, el Uartec también, acá estas dos líneas, estos puntos consecutivos, esta puntuación que está acá y esta media luna, ¿sí? Entonces la persona, este test de Wartec va a evaluar a partir de lo que la persona ha dibujado, ¿sí? Entonces un ejemplo de eso que les estoy mostrando podría ser, podría ser, esto está muy exagerado, otro Wartec. Esto, por ejemplo. Entonces sería este que está ya resuelto. ¿Ven? Entonces acá, acuérdense que acá había un puntico, entonces la persona hizo acá este reloj a partir de ese punto. Acá acuérdense que había una media lunita, entonces la persona hizo esto. No, perdón, como una S acostada acá en este cuadrito. Acá eran las tres líneas verticales. Acá era un cuadradito, ¿sí? Acá en esta parte. Aquí estamos hablando de estas dos líneas. Mire todo lo que dibujó esta persona. Es un artista, ¿sí? Acá estas dos líneas. Él dibujó un sobre, ¿sí? Acá esta persona hizo era estas líneas punteaditas como en medio círculo. Él hizo unas huellas, ¿sí? Y acá digamos que la, es- la figura es como esa media luna, ¿sí? Entonces la persona dibujó o utilizó por debajo, hizo un parasol y una silla de playa como tal. Pues la manera como la persona responde, de acuerdo a todo eso, tiene sus explicaciones, ¿sí? Por ejemplo, si aquí en esto utiliza mucho, digamos, como que termine en punta, quiere decir que la persona pues es muy agresiva y tiende a ser conflictiva. Cuando, cuando de esto utilizan una flecha o algo así por el estilo. Aquí por encima o por debajo, si utilizó más que todo una figura por debajo o dibujó algo por debajo, quiere decirte que es una persona que no le gusta asumir responsabilidades, ¿sí? Eh, si lo hubiera hecho por encima, pues como es más notorio lo que está por debajo, pues esa persona tiende a ser un poco más dependiente, ¿sí? Acá en este cuadro, por ejemplo, se utiliza esto es negativo, esto es de mucha ambivalencia, esto. O sea, esto que se hizo acá, supongo yo que son ejemplos negativos, ¿sí? Esto, ¿no? Entonces,
son interpretaciones que tiene el Wartec. Pues este Wartec, pues como les he dicho, con las pruebas proyectivas, tiende a ser también subjetivo, ¿sí? Por eso las pruebas proyectivas eh, a veces no son como muy seguras en el momento de, de entender un poco la personalidad, porque pues como les digo, tienden a ser in- mis interpretaciones a partir de mis experiencias y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso sería las pruebas proyectivas. Y el que tú decías, Ángela, el último que tú mencionaste era el de como esas pruebas de razonamiento lógico, en donde, espérate, les muestro a cuál se refería El que Ángela. dice series de dominó. Sí, es muy parecido al de dominó, pero te voy a colocar esta prueba, que es muy conocida también. Espérate acá. ¿Qué tal? El test de Raven. Acá vamos a mirar un ejemplo para que ustedes lo vean. Esta es una de las hojas que se le presentan al evaluado. Este. Entonces, mire, se le presenta, se le presenta esta figura al candidato, al evaluado, ¿sí? Y se le dan estas opciones. Entonces, según esto, ¿cuál iría ahí? ¿Cuál escogen? ¿Cuál iría ahí? En este espacio que está en blanco. ¿Cuál de estas seis opciones, cuál iría? La 4. La número 4. Perfecto, la número 4. Estas son de las iniciales, porque pues es como sencilla, ¿no? Porque obviamente sabemos de que de pronto esa es más fácil de identificar. Pero así como hay esa, pues entonces hay otros más complejos, ¿sí? Más complejos. Entonces, yo les coloco otra a ustedes cómo está. A ver, y ustedes me dirán. Esta sí es un poquitico más compleja. Entonces, espero que ya miramos cuál es. Mm, de esta, ¿cuál iría en este espacio en blanco? Siempre hay 8 opciones para elegir. Ahí sí más, o sea, ahí le toma un poco más el tiempo. Esta prueba de Raven, por lo general la persona lo puede responder bueno, correctamente no, sino en un tiempo prudente, máximo en 1 hora. Y obviamente cuando uno se queda pensando, como por ejemplo en esta imagen, como es un cuadernillo y a uno le pasan, no recuerdo el número, creo que son como 60 laminillas de estas que van aumentando en complejidad. Las primeras son las más sencillas
y entre más avancemos, pues se va a complicar un poco más y va a ser un poco más difícil. ¿Dimos con la respuesta, muchachos? No, profe. Complicado, ¿no? Esta es más compleja. Sí, mira, la solución es la número 8. La solución es la número 8. ¿Sí? ¿Y por qué, profe? O sea, ¿por qué la número 8? En la figura que se muestra en la tercera figura de cada fila, se obtiene superponiendo las dos figuras previas. ¿Sí? Pero eliminando las líneas comunes. ¿Cuáles son las líneas comunes? ¿Cuáles son La las de líneas? arriba, que es la Entonces, que se repite. entonces queda acá. Eh, Tengan en cuenta esto. En la figura que se muestra, la tercera figura de cada fila, o sea, estas tres figuras, ¿sí? Se obtiene superponiendo las dos figuras previas. ¿Sí? Entonces, lo mismo acá. Entonces, ¿cuáles son las comunes? Esta es la común y esta es la común. Y la tercera está, bueno, y acá es donde tenemos que decidir, ¿no? La común sería esta. Pero eliminando las líneas comunes de manera que la solución es la opción número 8. Eso es de tiempo para poderla, pues como entender, pero como la prueba se tiene que responder en menos de una hora o máximo en una hora, pues entonces si yo me quedo demasiado tiempo en esta, ya me van a descartar porque uno necesita ir avanzando. Y obviamente, pues la que sigue a esta seguramente va a ser un poco más compleja. Test de Raven, pues a mí me gusta, ¿sí? Porque aquí lo que está evaluando netamente es inteligencia y el razonamiento lógico, como decía Ángela, hace parte de la inteligencia, ¿sí? Profe, y Entonces, comprensión de lectura, porque yo no leí lo de abajo. O sea, yo estaba mirando las figuritas como cuál seguiría, pero no leí, entonces sí. por eso No, tampoco supe cuál era. pero no lo leíste porque yo no te lo permití leer, ¿no? Porque si ustedes, pues obviamente, si yo hago una mala explicación o les estoy sesgando la respuesta, pues entonces yo los confundo más, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno aplica esta prueba, uno no tiene las hecho nada escrito ahí, o sea, no hay ningún tipo de estímulo externo o que lo confunda a uno, para nada. Entonces, pues por eso, pues no, eh, busquen ese test de Raven, Raven, y conózcanlo, ¿sí? Y es bastante interesante, además de que, vuelvo y digo también, de que es muy fácil de aplicar porque se aplica tanto de una manera individual como de una manera colectiva, ¿sí? Y se le explica la persona solamente tiene que tener un buen nivel de comprensión a lo que se le dice, ¿ven? Ojo que cuando hablamos nosotros de inteligencia, uno tiene que tener en cuenta el contexto en donde ha crecido la persona. Es muy diferente un muchacho que siempre ha vivido en el campo a una persona, a un muchacho que de la misma edad. Estamos hablando de un muchacho de 19 años con un muchacho de 19 años de aquí de la ciudad. ¿Ven? El nivel de inteligencia varía de acuerdo a los contextos, a las experiencias, a las actividades a las cuales la persona ha venido haciendo durante 19 años, o bueno, 16 años, ¿sí? Yo no puedo decirte que una persona
tiene un coeficiente intelectual bajo si no respondió a una pregunta que normalmente se ve en la ciudad, ¿sí? Pero se le hice a un muchacho del campo, ¿ven? A lo contrario, no puedo catalogar de que la persona tiene un coeficiente intelectual bajo cuando le hago una pregunta que se conoce mucho en el campo y no en la ciudad. ¿Ven? Todas estas pruebas tienden a ser contextuales, culturales, y pues es algo que uno debe tener también claro para poder emitir un concepto. Profe, disculpa. O sea Sí. que a esas personas que vienen del campo toca hacerle una prueba totalmente diferente a la que se le hace a los que viven aquí en la ciudad. Preferiblemente hay que ver qué prueba puede aplicársele, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los errores más eh, comunes que de pronto se pueden cometer, digamos, cuando se utilizan pruebas estandarizadas hechas en España? La cultura española es muy diferente a la cultura colombiana, ¿sí? Ellos son europeos, nosotros somos latinos, ¿sí? Entonces es supremamente difícil eh, hacer un concepto muy juicioso cuando utilizamos pruebas estandarizadas de población española. Hay pruebas, por ejemplo, hay una prueba que es el WIS, el WISE. El WISE es una prueba que evalúa inteligencia y es estandarizada con respecto a la población española. Inclusive hay preguntas que están relacionadas con la cultura española o hay imágenes que le presentan a uno en donde diga, por ejemplo, le muestran a uno el escudo de España, ¿sí? Así como ahí está el escudo de Colombia, allá en esas imágenes, una de las gráficas que le presentan a uno es el escudo de España. Si uno no ve el escudo de España frecuentemente, uno no le para bolas. Entonces, si el experimentador me pregunta a mí, cuando me muestra el escudo de España, dígame qué le falta a esta imagen del escudo de España. O hasta de pronto ni me dice el escudo de España. Yo ni siquiera sé qué es. ¿Ven? Entonces, las pruebas estandarizadas españolas se, se estaban aplicando acá en Colombia y eso pues no está bien porque pues son preguntas muy normales para allá, para los españoletes, no para nosotros. Entonces lo que hace, por ejemplo, Manual Moderno, que es una editorial que trabaja muchísimos con pruebas eh, psicológicas, eh, ellos han diseñado o, o han trabajado más bien, bueno, trabajado y diseñado pruebas estandarizadas del folclore perdón, de la cultura mexicana. Nuestra cultura nuestra cultura colombiana está mucho más cerca de la cultura mexicana. Tenemos muchas similitudes, muchas. ¿Ven? Entonces, eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Casi no hay pruebas, digamos, ojalá podamos, si tengamos el tiempo de aplicar el CMT, que es una prueba o es un cuestionario de motivación hacia el trabajo. Esa prueba es estandarizada aquí en Colombia, de pruebas colombianas. Entonces, esas son buenas, ¿no? Pero pues eh, hay algunas pruebas que son netamente españoletas y no, de pronto no funciona así. Listo. Ok, Ángela, gracias. Bueno, profe. Santiago, Santiago Ganchón, ¿no está? Mi amigo Santiago Ganchón no vino. Eh, Santiago Guerrero, ¿cuál fue la de su merced, Santiago Guerrero? ¿Qué le tocaba a su merced, Santiago?
¿No anda por ahí, Santiago? Está, pero no está, hombre. Valentina, su merced, por favor. Voy. Bueno, ¿necesitas compartir o lo vas a socializar así normalmente? No, profe, me gustaría solo socializarlo. Dale, dale, tranquilo, no hay problema. Bueno, a mí me tocó la coordinación físico-motora Ok, y listo. voy a hablar como en sí, físico-motora, que es la coordinación de la capacidad que tiene una persona en aprender nuevos movimientos y adaptar el comportamiento en función de sus exigencias del ambiente, como adaptación y hacia través del el aprendizaje innato. Ujú, Para empezar, la fisicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriales. Esto para que se pueda expresar en el contexto, pues, social. ujú. Este desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad de las personas. Estas pruebas, yo no sé, pues a mí la mayoría me salen es para niños, pero yo intenté buscar pruebas que se hacen, no sé si tenga que ver en ese examen médico preocupacional que le piden a veces a los contratistas. Yo Sí, me de basé en ello. acuerdo. Sí, de acuerdo, muy bien. Entonces, bueno, durante la evaluación, bueno, no todos se evalúan siempre en las mismas, pero los principales son habilidades motoras gruesas, finas, de integración visomotora, la coordinación y el equilibrio. Pues yo que acompaño mucho a mi mamá en esos exámenes, yo he visto que la colocan a caminar o sea, son ejercicios súper fáciles, en una línea recta, que su coordinación al estar haciendo como dos cosas al tiempo con los brazos. Entonces, digamos, Sí. el Ujú. típico que te tocas la cabeza con un golpe y te frotas la panza. También están dar vueltas en círculos, bueno, entre otros. El movimiento de todas las partes del cuerpo tiene el fin de conseguir una buena coordinación dinámica general del dominio de su entorno. Es decir, que coordine todo su cuerpo, muscular, postura y equilibrio y que dé una sensación de seguridad. Y más allá de la coordinación visomotriz, supone que como la armonía del ojo sea como el que verifique la actividad, sepa identificarla. Y la mano sea la ejecutora. ¿Y me hago entender? Eh, y pues eso sería más que todo. Quería poner videos, pero no encontré así mucho. Encontré Ok, pruebas de 0 a 5 años que ¿cómo se dice? Puntúan de acuerdo a cómo lo sí. realicen. Ujú. Entonces, por ejemplo, espérate, lo tenía por acá. Bueno, digamos, en el hecho de hacer gráficos, si lo hace de manera rápida, suelta, con qué mano lo hace, qué tan seguro se siente. Y pues creo que eso serían como así en general. Sí, realmente lo que su merced dice es cierto, son unas pruebas que son bastante específicas y es para determinar, digamos, el equilibrio que tiene la persona, la fuerza que tiene la persona, qué tan ágil es. Entonces, pues, normalmente se utilizan para, eh, por ejemplo, en las fuerzas militares, en los cursos de ascenso que se presentan para que la persona pase de un grado o ascienda de un grado a otro. Entonces, son pruebas físico-motoras que evalúan pues, la velocidad, que evalúan pues, el nivel de agilidad de ese tipo de personas, de estos candidatos que están, digamos, en esos procesos de ascenso o que necesitamos personas que van a trabajar en esos cargos de altura. Entonces necesitamos, si de pronto eh, realmente tienen la capacidad y tienen la certeza de que de pronto tiene un buen agarre, tiene una fuerza en los brazos, en las manos, esas flexiones en los brazos,
que tenga digamos, la agilidad para saltar con respecto de un lugar a otro a nivel de longitud, ¿sí? Entonces se mide esa distancia a partir de una posición estática a ver qué tanto avanza la persona, ¿sí? Entonces hay que mirar todo ese tipo de cosas que realmente la persona tiene para poder de pronto desempeñarse, porque necesitamos una persona fuerte, ¿sí? Una persona que no tenga vértigo, porque si constantemente tienes problemas auditivos, ustedes saben de que el oído, la audición, es lo que nos determina a nosotros el equilibrio. Cuando yo tengo inflamación en el oído interno, entonces lo que yo hago es perder el equilibrio, me voy hacia la derecha o hacia la izquierda y pierdo el equilibrio. Entonces, esa cuestión tiene que ver con esa prueba de equilibrio, ¿sí? Eh, ¿Qué tanto es estable esa persona? ¿Qué tanto mantiene ese equilibrio? ¿Sí? Entonces, realmente, si necesitamos un trabajador, ingeniero, un arquitecto o auxiliares de arquitectura o ingeniería, o que se necesita una persona que trabaje en bodegaje, en cargar cajas, en manejar, digamos, estos carritos que utilizan por ejemplo, en Home Century, o estos almacenes como Walmart, ¿sí? Entonces, realmente lo que hacen es utilizar como qué tanto tienen esa precisión y qué tanto de pronto pueden estar llevando de una manera muy en línea recta, pues todo esto que se necesita que trabajen. Entonces, son pruebas que son mucho más especializadas según el cargo que la persona vaya a desempeñar. Si esta persona necesita estar siempre limpiando los ventanales que son en rascacielos, entonces, ¿cómo realmente mantiene ese equilibrio? Todo esto pienso yo que no se debe descuidar el hecho de que se necesita la seguridad, se necesita que siga ciertas indicaciones y recomendaciones para que no vaya a resultar cayéndose desde el piso, no sé qué, el piso 30, ¿sí? Porque pues se cayó y hasta ahí llegó el empleo, porque pues el hombre pues no tuvo, como perdió el equilibrio, primero que todo, y segundo, no se había colocado el arnés o no se había asegurado. Entonces, todas esas cuestiones son importantes porque pues no solamente se seleccionan cargos para aspectos ejecutivos, sino que también son cargos de muchísima eh, riesgo diario, ¿no? De hecho, en las pruebas, perdón, en los formatos de análisis de trabajo, hay unos rangos en donde dice el nivel de riesgo que cumple o que va a tener esta persona en su cotidianidad. Puede ser un riesgo alto, medio o bajo, pero se necesita identificar y es responsabilidad del área de talento humano y sobre todo del comité paritario, del CSG, SST, ¿sí? Es importante que sepan de eso, de que cuál es el nivel de riesgo que tiene esa persona, ¿sí? Alto, moderado o bajo, para así entonces estar muy pendiente de este trabajador. Cuando veamos temas de seguridad ocupacional, que lo vamos a ver, vamos a hablar de eso en particular. ¿Algo más, Valentina? No, señores, era todo. Ok, gracias, señorita. Edi Santiago, amigo Edi Santiago, Profe, buenos días. ¿qué hermano? ¿Cuál le tocó a su merced? Bueno, profe, a mí me tocó hablar sobre, regálame un momento. Tranquilo, mijo. ¿Me escucha, profe? Sí, señor, acá estoy.
Bueno, profe, a mí me tocó hablar sobre las pruebas cuestionario, Ah, ok, sí, listo, chévere. que Sí. se utilizan más que todo pues, en entrevistas y pues en las que yo encontré más comunes fueron, bueno, la primera es pruebas de conocimiento técnico. Sí, Ujú. que estas pruebas evalúan el conocimiento y la comprensión del candidato en áreas específicas relacionadas como con el trabajo, con programación, contabilidad, marketing, de acuerdo, digamos, que van muy dirigidas, digamos, específicamente a los cargos a que vayan a aplicar o que vayan a desempeñar los candidatos. Sí, hay otra prueba que se llama prueba de habilidades blandas, que esta prueba evalúa las habilidades interpersonales y de comunicación del candidato, así como su capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas. Vamos, ya esta pues se encarga más de buscar aptitudes en las personas, pues como en cualidades que ayuden para desarrollarse en el campo, ¿no? Sí, Resalte ok. sus habilidades blandas. La tercera, Ujú. pruebas de personalidad. Estas Eso. pruebas evalúan los rasgos de personalidad del candidato y su idoneidad para el puesto. Ya esto va como más al tema personal del candidato. Ya nos da como la posibilidad de conocer un poco más de cómo pueden ser sus comportamientos. Hay otra prueba que se llama estudio de casos o escenarios hipotéticos. En este tipo de pruebas se presentan situaciones relacionadas con el trabajo y se pide al candidato que proponga soluciones o tome decisiones. Esta prueba me hizo, digamos, que acordar de cierta manera al video que vimos nosotros en clase, Sí. digamos, poner bajo presión a las personas, ¿sí? A resolver problemas y digamos que ahí también podemos medir cómo pues, se pueden desenvolver. Estos son, digamos, como los principales ejemplos que encontramos aquí en las pruebas de cuestionario, que pues son, digamos, que la mayoría de empresas que aplican a los candidatos a la hora de hacer una entrevista. Sin embargo, voy a mencionar aquí otra prueba. Un momento, por favor, profe. Ya. Profe, sí, entonces digamos que entonces estas pruebas de selección personal del personal, aquí dice que también encontré mucho que digamos que la mayoría de cuestionarios lo que hacen es simular situaciones reales en las que se pueden encontrar las personas en el campo de acción. Sí, entonces con este Mm. tipo de encuestas vamos a tener más certeza de cómo podemos nosotros conectar con el candidato y de cómo se va a desempeñar en el cargo en concreto. Eso sería todo, profe, lo que averiguo yo sobre Ok. este tipo de encuestas. Sí, ok. Hay dos que son supremamente conocidas y que son cuestionarios de personalidad y que se utiliza frecuentemente en los procesos de selección. Pero lo que su merced menciona, todos esos cuestionarios, pues permiten definitivamente pues evaluar en este caso lo que tiene que ver con la personalidad. Y como su nombre lo indica, son cuestionarios eh, que nos ayudan, por ejemplo, si estamos hablando de rasgos de personalidad, entonces estamos hablando si esta persona es introvertida o es introvertida, si es amable o no es amable, si es abierta o es cerrada, si es neurótica o es muy calmada, si tiene alto nivel de responsabilidad o bajo nivel de responsabilidad. Entonces, las pruebas de personalidad son mucho más conocidas, esos cuestionarios de personalidad son mucho más conocidos, ¿sí?
Ya los otros cuestionarios que su merced mencionaba, eh, pues son diseñados para evaluar cierto tipo de particularidad en la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo he mencionado en varias ocasiones, lo que tiene que ver con la motivación hacia el trabajo. Entonces, ese cuestionario o los cuestionarios motivacionales evalúan, pues esas motivaciones intrínsecas y extrínsecas, evalúan también el compromiso, el nivel de compromiso, de satisfacción o no que tienen a nivel laboral nuestros colaboradores. ¿Sí? Acuérdense que estas pruebas se utilizan mucho cuando necesitamos de pronto ascender a cierto tipo de personas por aquello del reclutamiento interno, pues entonces lo hacemos. Entonces, son pruebas, son cuestionarios que nos van a determinar a nosotros con mucha facilidad cómo estamos percibiendo o cómo percibe el trabajador el ambiente de trabajo. Y las dos más conocidas, que yo se los he mencionado, a nivel de cuestionario de personalidad, está el 16PF, que se llama Minnesota Multifacet Personality Inventory. Ese es el, eh, el, el MMPI. El 16PF es el 16 factores de personalidad. Estas dos pruebas se utilizan muchísimo para evaluar personalidad, los trastornos psicológicos, ¿sí? Entonces, como le decía ahorita, el hecho es de que tengamos la certeza de que cómo va a reaccionar esta persona, cómo creemos que esta persona va a reaccionar en una situación conflictiva. ¿Qué esperamos? Y la prueba de personalidad, tanto el 16PF o el MMPI, nos ayudan a eso, a evaluar la estabilidad emocional que tiene el candidato, ¿sí? Entonces, se utiliza muchísimo para contextos de selección de personal, para contextos clínicos y para contextos de orientación vocacional, ¿sí? O sea, digamos que el cuestionario de 16PF son 187 preguntas, si no recuerdo mal, son 187 preguntas. Y el MMPI es mucho más largo, son 548 preguntas, y tampoco estoy mal, ¿sí? Entonces evalúan personalidad, evalúan psicopatología, evalúan depresión, qué tanto nivel de depresión puede tener la persona, su nivel de ansiedad, su nivel de esquizofrenia, ¿sí? Entonces, a diferencia, y aquí es donde yo quería llegar, a diferencia de las pruebas proyectivas, las pruebas de personalidad, los cuestionarios de personalidad están totalmente estandarizadas, no son subjetivas. Ahora, el problema es de que de pronto el psicólogo o la persona que aplique estas pruebas no sea experto, ¿sí? O no la conozca. Entonces, sea prueba proyectiva o sea cuestionario de personalidad, si no son expertos, si no saben aplicarla, la responsabilidad, y eso lo decía Ángela en su presentación de las pruebas proyectivas, de la ética profesional, de cómo la persona que aplique estas pruebas debe realmente ser muy responsable al aplicarla, porque es algo que realmente nos puede estar preocupando si lo hacemos mal. Ah, Profe, discúlpame. señor Miguel. Digamos que cuando una persona tiene un momento en la vida muy difícil, digámoslo así, en la cual sale en televisión, sufre seguimiento, psicológicamente se deprime esa persona. Esos exámenes influirían muchísimo, digamos, bueno, a la hora de todo ese momento de vida, sí, significaría un problema para la parte laboral, digamos, en su desempeño, en su forma de pronto de actuar.
pero ¿te refieres cuando la persona va a entrar a trabajar o cuando ya está trabajando? No, digamos que ya entró a trabajar, ¿sí? Dentro de la empresa con todas esas acciones de que le sucedió atrás, le influiría, digamos, que sus compañeros de pronto no la tengan en cuenta para algo, que por haber pasado esa situación, ella esté deprimida, ¿sí? O sea, tiene Mm. esos desenlaces de pronto. Lo que pasa, hermano, es que eso depende mucho de las diferencias individuales. Depende mucho de la capacidad que tenga la persona de enfrentar situaciones difíciles. Depende mucho de cómo fue criado, si fue supremamente sobreprotegido o no. O sea, hay muchas formas en que la persona realmente puede, porque nadie, ninguno de nosotros, nadie está exento de que algo malo le pase, ¿no? O sea, digamos que nosotros, tanto hombre como mujer, gordo o flaco, alto o bajo, ¿sí? Rico o pobre, todos tenemos momentos difíciles en nuestras vidas, todos, absolutamente todos. Algunas personas se, se meten más en esos problemas, se hunden más, otras personas de pronto son más resilientes y salen avante en ese sentido, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo la persona ha tenido esos momentos y cómo los ha vivido, cómo los ha resuelto, cómo los ha afrontado, que depende, o bueno, más bien, que va a influir en su contexto laboral, sí, va a influir, pero depende mucho también de la empresa para poder, por eso uno habla de clima laboral, por eso uno habla de ambiente laboral, por eso uno habla de cultura laboral, porque si mi empresa no le importa cómo estoy yo emocionalmente, y ni siquiera me pregunta o ni siquiera me dice buenos días, pues entonces pues ya sabemos de que mis jefes lo que quieren es fregarme la vida, ni siquiera me preguntan si fue que me separé o fue que alguien falleció o fue que perdí la casa, bueno, no sé, tantas cosas, ¿sí? O que algún, Dios no quiera, algún familiar esté eh, con una enfermedad terminal, bueno, no sé, todo eso. Entonces, realmente eso depende mucho de cada quien, de su resistencia, de su fortaleza en últimas. ¿Listo? Vale. Sí, o sea que digamos nosotros Claro. como empresa, cuando lleguemos a trabajar y estemos en talento humano y nos llega ese caso, porque es que digamos, en este momento yo conozco un caso de una muchacha en la cual sufre de persecución, digámoslo así, de los medios de televisión, salió en televisión que porque entre comillas, el novio que tenía sufría de trastornos mentales y pues que de ese problema, o sea, se desprendió que ella en este momento estuviera en un proceso psicológico de depresión, ¿sí? Porque al Mm, salir en televisión, pues sale, o sea, el mundo alrededor apenas la ve, la comienza a juzgar. Y pues en el trabajo ella también pasa eso, o sea, que apenas se enteran que ella salió en televisión, que ella es esa persona, automáticamente comienzan a juzgarla. mm. Entonces ella, digamos, en una ocasión me preguntó y me dijo, ¿cómo puedo hacer un cambio en mi vida para poder no influir tanto lo personal como lo laboral, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo hacer entender a mis compañeros que no me juzguen por lo que es mi pasado, sino por las acciones que estoy haciendo aquí, o sea, que no influya mi vida personal con lo laboral, o sea, que no sabía cómo hacer eso y que eso pues la tenía pues prácticamente frustrada porque no puede ejercer una vida normal, digámoslo así. Sí, realmente eso depende de muchas cosas, hombre.
porque depende de una capacidad que pueda tener la persona para afrontar esos problemas. Depende mucho de cómo la empresa está pendiente de sus colaboradores, depende mucho de la actitud que tengan los compañeros de trabajo hacia las personas, depende de qué tanto yo como trabajador envuelto en problemas afronto las cosas con asertividad, cómo me comunico, cómo hablo, cómo pido yo colaboración. Yo pensaría que esta persona debería pues evaluar sus herramientas y sus habilidades de afrontamiento, cómo lo ha hecho y qué resultados ha tenido, si ha leído bien, regular o mal. En ese sentido, pues ella va a saber qué tiene que hacer, pero si se da cuenta que ha actuado y sigue actuando y no le va bien, pues entonces debe ser de que las estrategias que ha empleado no le han servido y tiene que modificarlas. Si ella se siente mal emocionalmente, ella o él se siente mal emocionalmente y eso le está afectando su vida laboral y su vida familiar y su vida personal, lo mejor es que acuda a un acompañamiento profesional para que le brinden habilidades y le enseñen a manejar situaciones de conflicto. Porque como les decía al principio, o en esta pequeña intervención, según la pregunta de John. O sea, lo importante es de que nosotros sepamos qué es lo que me está a- afectando fuertemente, cómo lo estoy asumiendo y con qué resultados. Qué tanto estoy haciendo las cosas bien, regular o mal. Entonces, en ese sentido, lo que uno pretende es que la persona busque ayuda, se sienta apoyado, eh, pida apoyo familiar, pida apoyo de sus amigos, de los más cercanos, que no se ponga a generar juicios de valor a priori, sino que tenga la tranquilidad de pedir colaboración, de pedir ayuda a nivel profesional. Y que, bueno, es que eso hay que analizar muchas cosas para poder generar como un acompañamiento y un proceso que le ayude a la persona a salir adelante. Gracias, profe. Bueno, el lunes tenemos el parcial, muchachos. eh, entonces nos veremos el lunes muy juiciosamente. Los errores del entrevistador, eh, seguramente lo vamos a preguntar. Hay diferentes errores que presenta un entrevistador. Entonces seguramente habrá una pregunta relacionada con eso. Listo, muchachos, nos veremos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao. Listo, Chao, profe. profe, Dios lo bendiga. Igual, chao, que estén bien. Chao, chao.